Y pues mire, la humanidad mantiene relaciones muy complejas y lo estamos viendo, lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Complejas, conflictivas, derivados de las diferentes formas de pensar que llevan a desacuerdos y conflictos que muchas de las ocasiones son inevitables, ¿verdad? Por cualquier tipo de relación. Pero los conflictos se pueden evitar y para evitarlos precisamente en las relaciones humanas es necesario establecer y mantener una comunicación abierta y franca para crear relaciones saludables entre las personas. Esto de las relaciones saludables entre personas se puede lograr abordando las diferentes situaciones y circunstancias que son causantes de desacuerdos, es decir, acercarnos con aquel que hay un desacuerdo, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo. Sin embargo, las relaciones saludables, es importante abordar estos conflictos de manera constructiva. La semana pasada hablábamos de no devolver mal por mal, ¿verdad? Sino de una manera constructiva, buscando siempre la mejor solución para la situación que tenemos. Esto implica que debemos de escuchar, debemos de expresar nuestras preocupaciones y que sea de manera respetuosa, buscando soluciones que sean beneficiosas para las partes, ¿verdad? La resolución de conflictos nos permite crecer y fortalecer nuestras relaciones. Desde luego que las relaciones interpersonales son muy amplias y están presentes en toda nuestra actividad diaria, ¿verdad? Desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos en constante contacto con las personas. Y por ejemplo, los matrimonios, ¿en los matrimonios hay desacuerdos? Sí, hay desacuerdos, ¿verdad? Con los hijos hay desacuerdos, también hay desacuerdos, se dan conflictos, pero se debe de buscar siempre el diálogo permanente de amor para mantener una sana comunicación. Lejos de engancharnos en el enojo, es con amor como las relaciones se van a sanar, con amor del que nos habla la palabra, ¿verdad? En el trabajo que ejercemos todos los días, debemos también de mantenernos en constante comunicación, porque incluso en los trabajos hay desacuerdos con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser afectuosos, evitando conflictos innecesarios para desarrollar la actividad a la que nos dedicamos, para desarrollarla con excelencia en donde nos encontremos, ¿verdad? Porque no simplemente hay que desarrollar los ministerios con excelencia. Ustedes, yo que somos cristianos, allá afuera debemos de reflejar también esta excelencia en todo lo que estamos haciendo. Y desde luego, déjeme decirle que la iglesia no se queda atrás. La iglesia, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un organismo vivo, ¿verdad? Por tanto, también se crean situaciones difíciles entre los hermanos por muchos y diferentes motivos. Pero nosotros no estamos llamados a actuar conforme a nuestra antigua naturaleza, en la que sí creábamos conflictos y problemas, en la que nos enganchábamos y nos decíamos de cosas, ¿verdad? Por lo que le digo que desde ahora que esa naturaleza queda atrás. El pecado también lo debemos de dejar atrás, porque es el pecado el que nos engancha a mantener relaciones conflictivas. Estamos llamados a vivir y convivir conforme a la nueva vida cristocéntrica que decimos vivir y de la que tenemos que dar testimonio de paz y de amor. De manera que vamos nosotros a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 3. Carta a los Filipenses, vaya ahí, capítulo 2. Voy a darle lectura de los versículos del 1 al 3 y usted por ahí
sígame con su vista. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acompáñenme a orar, iglesia. Dios Padre bendito, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos lleva y nos conduce a que tengamos estos lazos de amor entre nosotros, a que tengamos buenas relaciones, Señor, a que seamos humildes unos a otros, Padre bendito. Gracias, que este mensaje, Señor, derivado de tu palabra, sea para seguir manteniendo esta unidad de tu iglesia, Señor, a la que nos has llamado a formar parte de ella, entendiendo, Señor, desde tu palabra que ese llamado es a la unidad, al amor y a la misericordia. Gracias, Señor, que tu paz sea en nuestros corazones para que esa paz también sea reflejada hacia afuera, Señor, allá donde damos testimonio también. Gracias, Espíritu Santo. Toma control, te pido de mí, Señor, de las palabras que saldrán de mi boca y de mi corazón y de mis pensamientos, Señor. Padre bendito, te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues como usted sabe, esta carta dirigida a los filipenses es el apóstol Pablo quien se dirige a ellas, y que esta iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol tuvo 3 viajes misioneros en las que plantó diferentes iglesias, ¿verdad? Y esto podemos verlo por medio, desde luego, que en la Biblia, en las diferentes cartas paulinas que se llaman, ¿verdad? Filipos era en tiempo del apóstol una ciudad muy importante de la provincia romana de Macedonia, y esta se encuentra ubicada actualmente en lo que se conoce como la actual Grecia, en la parte norte de Grecia. Y desde luego que es el amor de Pablo movido lo que le hace escribir esta carta a la iglesia de Filipos, porque había diferencias entre ellos, había conflictos relacionales, y les hace un llamado muy hermoso. No se enganchó con ellos, sino que les hace un llamado muy hermoso. Continuaremos con nuestra serie que hemos denominado Un mismo sentir, y hacia allá estamos llamados, ¿verdad? A ser de un mismo sentir. Y el título de hoy lleva por nombre Correspondencia mutua. Correspondencia mutua. Recuerde que estamos caminando hacia la unidad y el amor al interior de la iglesia. El día de hoy vamos a hacer un recorrido de 2 puntos en el desarrollo de este mensaje. Punto 1, en consecuencia. El apóstol Pablo enumera una lista muy hermosa de un mismo sentir de la iglesia de Filipos. Pero no pierda de vista que la carta fue dirigida por los problemas que estaban enfrentando. E inicia el versículo 1 diciendo, por tanto. Entre estos problemas, el amor de los hermanos al interior de la iglesia había disminuido. Se conformaron con lo que ya sabían del evangelio. Se habían detenido en el conocimiento y en el crecimiento de la palabra, y el testimonio que ahora estaban dando era de desamor y desunión. Había conflictos al interior de la iglesia.
estaban también, fíjese, y esto es de tomarse muy en cuenta, estaban también tomando otras prácticas del mundo que no correspondían al Evangelio. De manera que les hace un llamado a fin de que afirmaran mejor su fe para ser irreprensibles, que fueran llenos de frutos de justicia, que son por medio del Espíritu Santo y de Jesucristo únicamente para gloria y alabanza de Dios. Vale la pena señalar que lo que pensamos genera lo que sentimos. Si pensamos en amor, damos amor. Si pensamos en odio, eso estaremos dando también. Incluso el grado y la intensidad de uno y otro sentimiento que estaremos demostrando. Tenemos entonces que, como consecuencia de lo que estaba sucediendo, Pablo los llama a tener correspondencia mutua. Por ello dice que derivado de los conflictos, dice Pablo en el versículo 1, por tanto, es decir, en consecuencia o por esta razón. Si hay, les dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Estas características estaban ahora al interior de la iglesia desbalanceadas por la profunda falta de no ser de un mismo sentir y además también por el desamor entre la comunidad. Y al no tener el mismo amor y sentir, se manifestaba la contienda, la vanagloria, el orgullo, y cada uno miraba por lo suyo propio. Ya hemos comentado desde aquí que a lo que fuimos llamados no es a buscar nuestra gloria, sino darle gloria y honra a Jesucristo. Debemos entonces de mantener sanas relaciones, pero estas sanas relaciones no son desde lo que el mundo enseña, sino desde el amor con el que fuimos llamados a pertenecer y ser incrustados en el cuerpo de Cristo. Las buenas relaciones, las sanas relaciones al interior de la iglesia derivan de la palabra de Dios, no de lo que traemos del mundo. Es por ello importante no conformarnos con lo que ya sabemos o decimos saber, sino que debemos de desear conocer cada vez más la palabra para que entonces sí podamos ser de un mismo sentir. De lo contrario, no lo seremos, ¿verdad? Por eso Pablo les está diciendo, si somos de un mismo sentir, habrá consuelo de amor unos para otros. Pero para otros no, dice, habrá comunión por medio del Espíritu Santo y para otros no. Habrá afecto entrañable con unos y para otros no. Misericordia para unos y para otros no. De manera que lo que tenemos que hacer es leer nuestra Biblia para que entonces sí todos seamos de un mismo sentir, para que la correspondencia sea mutua, pero derivada desde la palabra, desde ahí. Porque derivado de los problemas que se generaron, ya no había ni amor, ni afecto, ni un mismo sentir en el espíritu. Y por eso les dice Pablo, por tanto, si alguna consolación todavía queda en ustedes, si alguna comunión con el espíritu, si algún consuelo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si algo queda de ustedes derivado de los problemas que vivieron, sean de un mismo sentir. Correspondencia significa participar en la misma relación, especialmente con todos, no nada más con unos, porque todos somos iguales, como lo hemos viniendo diciendo en mensajes anteriores. Nadie más, nadie menos, ¿verdad?
Y como ya nos lo dice el versículo 1, debemos de consolarnos en la consolación de Cristo, amarnos en su amor, que debemos de tener comunión del Espíritu Santo, que debemos de tenernos afecto entrañable, siendo misericordiosos para que tengamos relaciones sanas. Y si tenemos relaciones sanas unos con otros, imagínense cómo va a ser en nuestros hogares, los matrimonios, las familias y toda la gente que está allá afuera y que aún no conoce del Señor. Pero esto no es cuestión de tratar de esforzarnos humanamente y tratar de mantener estas características de las que nos habla Pablo, ¿verdad? Porque estas características no provienen de nosotros, estas características provienen del Espíritu de Dios. De manera que si decimos ser luz, ¿qué tenemos que reflejar? Luz, ¿verdad? De la que hemos sido sacados de la oscuridad. Cuando al interior de la iglesia no hay amor, van a desaparecer estas características de las que Pablo nos ha hablado. Por eso les dice, si en alguno de ustedes, por tanto, todavía hay esto, hay que ponerlo en práctica para que seamos de un mismo sentir. Acompáñenme ahora a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22. Le vamos a dar lectura al versículo 22. Y dice: primera carta, estoy en la 2, primera carta de Pedro, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La purificación de nuestras almas es la santificación que el Espíritu realiza en nuestro modo de ser, de hablar, de actuar, de pensar, ¿verdad? Para que nosotros vivamos una vida santa en la naturaleza santa de Dios, que vivamos en esa purificación, es decir, lo que nosotros le llamamos también una nueva vida, una vida cristocéntrica, ¿verdad? No olvide que somos el cuerpo de Cristo y lo que desea en su cuerpo, pues es la santificación del mismo. No la contienda. Abrazar el Evangelio no es otra cosa que obedecer la verdad tal como Dios la ha revelado en su palabra, no nada más lo que me gusta. Creer la verdad y abrazarla de todo corazón va a tener una verdadera influencia purificadora, porque estaremos conociendo la palabra, no nos estaremos imaginando, sino que estaremos conociendo esta verdad purificadora en nosotros, porque la verdad, la palabra, nos lleva a purificar y nos va a llevar a una unidad como cuerpo. Y esa verdad purificadora nos va a conducir entonces, ahora sí, hacia el amor fraternal no fingido. Y así dice la palabra, al amor fraternal no fingido. Y nos está diciendo que es sin hipocresía, ¿verdad? Que este amor debe de ser real, debe de ser sincero, amando la verdad. Porque si amamos la verdad, podemos amar al prójimo. Ponga mucha atención. Si decimos seguir la sana doctrina y no tenemos sanas relaciones entre los hermanos, estamos en problemas. No estamos amando la verdad. Punto número 2. Unánimes. Y dice el versículo 2: completad mi gozo. Pablo estaba preocupado porque la iglesia fuera unánime y les indica que deben de añadir a sus relaciones personales
lo que hace falta para que precisamente se estén considerando de un mismo sentir, para que haya una correspondencia mutua al interior de la iglesia, ¿verdad? Pero qué es lo que Pablo anhelaba al decir completad mi gozo? Desde luego que esas cosas eran el mismo sentir, que tengan el mismo amor, que logren la unanimidad, sintiendo todos la misma cosa. No unos una cosa y otros otra cosa. No, esa es la unanimidad. Sintiendo lo mismo, es lo que dice Pablo. Sintiendo lo mismo, en el griego original la palabra sintiendo se traduce como proneo, que significa pensar o tener una mente. El uso de esta palabra indica que la unidad de la que Pablo está hablando no es solo de forma, no es solo de manera externa, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la esencia, tenemos que ir a la profundidad, tenemos que ir a lo que no se ve. Y para ir a lo que no se ve necesitamos venir a la palabra para poder verlo, ¿verdad? Ver la esencia. Lo importante es el fondo, la verdad de la palabra. Es lo interno, considerando o pensando todos lo mismo, porque la palabra dice para todos lo mismo, ¿verdad? Muy bien, no se trata entonces solamente de trabajar juntos, sino de que seamos unánimes, de que tengamos una perspectiva común. Y la perspectiva, usted bien lo sabe, que tenemos es del reino de Dios, con la mirada puesta en Jesucristo. Esa es la perspectiva a la que nos lleva el Señor Jesucristo. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pablo está llamando a los creyentes a tener una mente que piense en las cosas de Dios y que busque únicamente la gloria de Dios. La palabra unánimes significa tener la misma mente o estar en armonía. Estar en armonía. Pablo estaba llamando a los creyentes a vivir en esta armonía al interior de la iglesia, y es el mismo llamado que la palabra nos está haciendo hoy día, ¿verdad? Para que tengamos los mismos objetivos y prioridades y trabajar juntos siendo unánimes para el avance del reino de Dios. También menciona la importancia de sentir, dice, una misma cosa. ¿Cómo podemos sentir todos una misma cosa? Si el cuerpo de Cristo está alineado espiritualmente, lo estará desde luego también relacionalmente, emocionalmente, y habrá relaciones sanas. Puesto y contrario, que las emociones humanas confunden el sentir, mientras que por medio de la espiritualidad tenemos y alcanzaremos la armonía necesaria para vivir una sana convivencia en el cuerpo. No es por un mero sentir que vamos a tener relaciones sanas, es porque estemos alineados espiritualmente para que relacionalmente entre nosotros también podamos tener y establecer estas buenas relaciones. Pablo hace un llamado a la iglesia de Filipos en el momento en que había problemas en el interior, sí, que había, como lo dijimos, divisiones, había contiendas, había desunión, había desamor. Y nos hace también un llamado a nosotros hoy en la actualidad. Vivimos, escuche bien, vivimos una época en que la división y el individualismo son cada vez más comunes, tristemente, al interior de la iglesia. Porque muchas veces se quiere lucir uno, quiere un reflector para uno mismo. Queremos una honra para nosotros, cuando claramente la honra
y la gloria se nos está diciendo que es para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La llamada de Pablo a la unidad es un recordatorio de que nuestra identidad en Cristo debe entonces ser más importante que nuestras diferencias internas. Y pues como ya lo he comentado en otras veces, las diferencias al interior de la iglesia son porque hemos traído el mundo a la iglesia. Hemos traído el deseo de la carne al interior de la iglesia. Hemos traído el individualismo y nos apartamos de la verdad de la palabra. Entonces debemos de tener especial cuidado y despojarnos de esa naturaleza de pecado, para que verdaderamente podamos ser unánimes en el mismo sentir. Lo que debemos de sentir como cuerpo de la iglesia es en un solo sentido. Es en un solo sentido. Glorificar a nuestro Señor Jesucristo, no buscando lo propio. Acompáñeme ahora, regrese a la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Filipenses 2, capítulo 6, Filipenses 2, versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús siendo hijo de Dios no buscó lo suyo, no fue individualista, no buscó únicamente el reflector para él, sino que él buscaba la honra y la gloria para su Padre. Lo hacía Jesús siendo Dios, sino que lo que hizo siempre fue cumplir ¿con qué? Con la voluntad de su Padre para glorificarlo. Entonces, iglesia, ¿qué piensa usted que somos nosotros como para estar formando parte del cuerpo de Jesucristo al interior de la iglesia, para buscar nosotros cada uno lo propio, para ser individualistas? Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, por tanto debemos de despojarnos de la naturaleza pecaminosa que trae contienda y disensión al interior de la iglesia. No hemos sido invitados a formar parte de una organización humana, no somos invitados a formar parte de un cuerpo, y esto sí debe de ser muy especial para cada uno de nosotros. Somos invitados a formar el cuerpo de Cristo y debemos de cumplir cada uno nuestra función dentro del mismo para que caminemos de manera armoniosa, equilibrada y coordinada. Como cristianos hemos sido llamados a tener la mente de Cristo y amarnos unos a otros sin condiciones. ¿Cómo nos amó Dios? Sin condiciones, ¿verdad? Sin condiciones. Siendo de un mismo sentir en lo espiritual, en la búsqueda de dar gloria al Señor, que haya correspondencia mutua en lugar de buscar nuestros propios intereses. Necesitamos buscar el bienestar de los demás y glorificar a Dios con nuestras vidas. Para eso es la unanimidad, buscar el bien de los demás y glorificar a Dios con nuestras vidas. La iglesia pues sí es un organismo vivo, y por eso se dan las situaciones, los conflictos al interior. Ya lo hemos visto, pues Pablo, desde que escribe esta carta, lo está diciendo, y hoy no es tan diferente, ¿verdad? Se crean conflictos, y se crean los conflictos principalmente por ser individualistas. Ser individualista al interior de la iglesia es: no, yo creo que las cosas son así,
No, yo voy a traer lo que les digo que debe de estar bien. No, yo digo que debe de ser verde porque es verde como debe de ser y no azul como dice la palabra. Entonces empezamos nosotros a ser individualistas y a querer hacer conforme a lo que nosotros queremos. Pero no debemos de quedarnos sin solucionar las situaciones que se presentan. Cuando hay situaciones conflictivas, debemos de buscarle solución. Estas relaciones que tenemos deben de ser sanas, ¿verdad? Pero sanas desde la palabra. Es la palabra que nos enseña cómo debemos de comportarnos. Es la palabra que nos enseña a ser obedientes en la voluntad del Padre para que seamos bendecidos. Porque también buscamos ser bendecidos, ¿verdad? ¿Sí? Pues pidamos entonces también la bendición de unanimidad en el mismo sentir al interior de la iglesia. Esa es una bendición. Ser de un mismo sentir. El llamado a la unidad al interior de la iglesia es un recordatorio de que somos parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo y que debemos de ser una comunidad que busca vivir en armonía y trabajar juntos en el nombre de Cristo. Aunque somos personas diferentes con distintos trasfondos y experiencias, nuestra identidad hoy es únicamente con Jesucristo y a Él nos une y nos permite entonces vivir en amor y unidad, en esa identidad, ¿verdad? La invitación que nos hace el apóstol Pablo a sentir lo mismo y que haya correspondencia mutua, un mismo sentir y amar con el amor de Cristo, es que nos recuerda que la verdadera comunidad de creyentes se construye sobre la base de un corazón sincero, afecto, dice, afecto entrañable, y una mente alineada al reino de Dios, misericordia. Sentir lo mismo se construye sobre la verdad de la palabra. Sentir lo mismo se cimenta sobre la roca. Vivimos en un mundo egocéntrico, individualista, en donde cada quien busca lo suyo propio para satisfacción personal, para satisfacción de la carne. Pero no olvide que hemos sido llamados a ser pacificadores, a ser portadores de este mensaje de salvación y de amor, a este mensaje de unidad, buscando siempre el bienestar de los demás. ¿Cómo vamos a buscar el bienestar de los demás? Siendo humildes, sirviendo a los hermanos primero antes de ser servidos. Y reflejar la mente y el carácter de Cristo en cada acción y palabra. Juntos entonces podemos hacer que el gozo del Señor sea visible al interior de la iglesia, en nuestras vidas, dando gloria a Él. Debemos de ser unánimes y hermanarnos en amor para glorificar a Dios. A Dios no le vamos a mentir levantando las manos y decirle: oh Señor, te glorificamos, si hay disensión al interior de la iglesia. Es por eso que el llamado es que todos seamos de un mismo sentir una misma cosa, sentir el amor de Dios para darnos amor a nosotros mismos. Dejando atrás el individualismo, no busquemos lo nuestro, busquemos darle honra y gloria como comunidad unida para nuestro Señor Jesucristo.